Hola, buenas, bienvenidos a una nueva ponencia de este ciclo Quédate en casa. Nos acompaña Alejandro Molins. Alejandro es consultor de logística e internacionalización de empresas, marketing, y lleva dando muchos años clases dentro del grupo Cefupima. Y queríamos contar con él precisamente porque la logística es uno de los sectores quizás más estresados en esta época, ¿no? Nos hemos dado cuenta, lleva años hablándose de la revolución de la logística y que todas las empresas que están triunfando hoy en día, especialmente con la digitalización, son aquellas que solucionan bien el problema de la logística. Pero hoy en día nos estamos enfrentando a problemas nuevos, tanto dentro de la cadena de abastecimiento como qué ocurre después una vez que nosotros tenemos material dentro del almacén, pero no lo podemos llevar a otro lugar porque no tienen espacio por el hecho que nos está generando ventas. Entonces, precisamente Alejandro nos puede hablar muy bien de cuáles son los retos de la logística en relación tanto a la propia gestión como después a la internacionalización. Es que, ¿qué va a pasar después con temas como China, ¿no? Que nos ha traído tanto la revolución logística como también nos ha traído el dichoso virus, como me gusta llamarle, ¿no? Así que nada, Alejandro, bienvenido, un placer contar contigo, como siempre. Muy bien, Santi, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Me vais a permitir que comparta pantalla para apoyar un poco la presentación. Vamos a ver, como decía Santi, en primer lugar agradecer al grupo Cefudima la oportunidad y también ver digamos, la oportunidad que supone en estos momentos hablar de un asunto como es el de la logística en esta época de la pandemia. Y todo el mundo está comentando en la actualidad, todo el mundo comenta los problemas. No llega el material sanitario, o no sabemos si va a haber problema con el papel higiénico, o no encontramos determinados productos en las tiendas, con lo cual de repente todo el mundo se ha considerado ya con derecho para opinar sobre temas que tienen que ver mucho con la cadena de suministro y con la logística. En esta sesión, que como sabéis durará aproximadamente 45 o 50 minutos, aunque habrá unos minutos al final para las preguntas que se puedan plantear, el objetivo es intentar compartir con vosotros algunas ideas no cerradas, son opiniones sobre temas que están cada día cambiando, con lo cual también es muy difícil tener en este momento un punto de vista muy cerrado. Pero sí intentar compartir algunos de los problemas que tienen que ver con la logística y tienen que ver con la situación actual. Porque, como decía antes Santi, en este momento nos planteamos una especie de locura logística, donde ha habido semanas en que ciertos productos han tenido una demanda superior a un 400% a la demanda habitual. En la primera semana de encerramiento, la Comunidad de Madrid ha hablado de un 150% de demanda superior a lo habitual, es decir, la gente consumía casi la mitad más en la misma situación, estando encerrados o no, con lo cual claramente la cadena logística se ha habido muy golpeada y toda la cadena de suministro internacional por la situación de la pandemia. Con lo cual, en esta sesión lo que pretendo es comentar con vosotros algunos de los problemas que parece que en estos momentos están afectando y que tienen que ver con la logística. En principio, la presentación, digamos, tiene como objetivo hablar, bueno, cómo están los principios de la cadena de suministro en el momento actual. Vamos a ir revisando cada uno de los elementos centrales de la cadena de suministro y ver cómo están siendo afectados o cómo se están modificando en base a la situación que nos conmueve a todos. En segundo lugar, vamos a ver los elementos de la cadena logística y cómo se ven también afectados por esta propia situación. Y por último, me vais a permitir compartir con todos una serie de reflexiones que yo creo que son transversales. ¿Qué puede pasar o cómo va a afectar toda esta situación a la cadena logística y qué puede suponer esto para los retos de futuro de la propia cadena? Entonces, sin más, nos metemos un poco a ir viendo. Nos acordamos que para, digamos, darle una definición, cuando hablamos de la cadena de suministro estamos pensando en todos los eslabones que van desde que nos abastecemos de materia prima o de producto terminado hasta que los productos que nosotros estamos fabricando, transformando o vendiendo llegan al consumidor final. Por tanto, hablamos de una cadena porque hay muchos eslabones. Nosotros como personas lo que vemos es el final, el principio o el final de la cadena. De repente recibimos un producto o vamos a una tienda y compramos un producto, o somos una fábrica y pedimos algo a un proveedor o a un fabricante, pero casi siempre vemos un extremo de esta cadena. Pero para conseguir que todo esto esté funcionando, estamos viendo que hace falta, digamos, que intervengan muchos elementos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos ahora mismo en la cadena logística? La cadena logística hoy en día y la cadena de suministro tiene multitud de desafíos. El primero es
que ahora mismo lo que decíamos en términos, digamos, más propios de la logística, la clientela exigente. Ahora en este momento no hablamos de clientes de forma abstracta, estamos hablando de países, de ciudadanos, de conciudadanos que exigen que determinados productos estén en poder de quien tiene que tenerlos. Lo más habitual, lo que estamos viendo más de cerca, es todo el tema de los productos sanitarios, los EPIs, los equipos, todo el mundo aprendió mucha terminología técnica, equipos de respiración, mascarillas, trajes, guantes, todos los equipos que son fundamentales para que las UCIs funcionen, con lo cual ahora la gente está demandando cosas de primera necesidad. Y hay personas que creen que en este momento el problema es de decisiones personales, que esto no llega a donde tiene que llegar o no llega a las personas simplemente porque alguien lo está haciendo mal. Tenemos que entender que posiblemente la situación actual del suministro, al margen de posibles problemas o errores, está sucediendo algo que no tenemos ningún antecedente histórico. Es decir, nunca nos hemos enfrentado a una situación en la que países completos, ahora mismo pensemos que están casi 2.500 millones de personas en situación de aislamiento, necesitan elementos para sobrevivir, para vivir y para sobrevivir. Necesitamos alimentos, necesitamos bebidas, necesitamos productos farmacéuticos, pero también toda la red sanitaria necesita un montón de cosas. Eso, ¿cómo lo conseguimos? Lo conseguimos, digamos, en lo que llamamos la cadena de suministro, lo conseguimos trabajando normalmente en los lugares donde pensamos que podemos conseguir los productos. ¿Cuál es el desafío? El desafío fundamental en este momento es que ese entorno es absolutamente complejo. Hay más de 180 países en el mundo que están demandando lo mismo unos detrás de otros. Es decir, todo el mundo quiere mascarillas, quiere guantes, quiere trajes, quiere alimentos, quiere paracetamol, quiere un montón de productos. Y el entorno absolutamente es muy complejo. Nos estamos enfrentando a una situación en la que en algunos productos los proveedores son muy pocos en el mundo, en el caso de los equipos más técnicos, respiradores y demás. En otros casos hay proveedores no muy abundantes, pero sí muy especializados y muchos de ellos situados en ciertas zonas geográficas, especialmente China y otros países asiáticos, que además algunos de ellos ven una oportunidad también para no contar otras historias, para especular o para subir los precios. Hemos visto cómo los geles hidroalcohólicos o como las mascarillas pues subían 5, 10, 15, 20, 30 veces de precio. Con lo cual el entorno es muy complejo para nosotros y para cualquiera que quiera comprar estos productos. Tenemos un problema también, todo esto cuesta mucho dinero, con lo cual también hay que ver, y ese dinero es de todos, con lo cual alguien tiene que verificar que estas cosas funcionen con una relativa, entre comillas, anormalidad normal. Estamos buscando cómo suministrarnos en esa cadena global de suministro, pero tampoco podemos pensar que uno se puede lanzar como loco. ¿Por qué? Porque también los que están al otro extremo pueden percibir eso e ir subiendo los precios, ir bajando la oferta. Tenemos un problema también, que es que toda esta cadena logística depende de muchas cosas. Hoy en día todos salimos a las 8 de la tarde en casi todos los países a aplaudir a la cadena sanitaria, nuestros enfermeros, nuestros médicos, nuestros celadores, nuestras limpiadoras. Pero junto con eso hay una serie también de héroes anónimos, entre comillas, que son las personas que están conduciendo aviones, llevando barcos, bajando la mercancía, metiéndola en almacenes, distribuyendo, camioneros, dependientes de comercio, dependientes de farmacia, farmacéuticos. Es decir, hay mucha gente que está trabajando. Y al mismo tiempo hay una estructura compleja. Hace falta un transporte normalmente internacional. Estamos viendo ahora cómo llegan los primeros aviones de China con material, aviones civiles, aviones militares, pero junto con eso hay un montón de gente que está trabajando, pero trabajando además en un momento extremadamente difícil. Hay dificultades en el tráfico, dificultades en la comunicación, sigue habiendo obstáculos formales, aduanas, documentos, certificados. Ahora de repente vemos que ha llegado ya las primeras partidas de material, pero se enfrentan también a la necesidad imperiosa, porque está en juego la salud de muchos cientos de miles de personas, a comprobar que ese producto reúne las características adecuadas para ser distribuido. Con lo cual, en muchos momentos percibimos parte de los problemas de la cadena de suministro, pero a veces no somos excesivamente conscientes que para que cada paso funcione, para que podamos recibir todo eso, hay multitud de elementos intermedios que tienen que funcionar correctamente, porque si no percibimos la parte final. De repente han llegado test que no están en buenas condiciones, test que no se han comprado fuera, se han comprado distribuidores dentro de España, pero el producto no estaba en buenas condiciones. Con lo cual vemos que hay
que pensar que detrás de cada elemento que nosotros percibimos hay muchas más cosas. Tenemos un montón de riesgos. Estamos viendo desde que el producto a veces no aparece o desaparece, a que hay accidentes, a que en algunas zonas está habiendo robos de material, con lo cual tenemos que entender los riesgos propios de una cadena que es internacional y, por tanto, riesgos de transporte, de preparación, de seguridad, y luego todos los riesgos inherentes a estos envíos, los temas relacionados con la calidad y con la documentación. Con lo cual, ahora mismo, un grupo reducido de personas están tratando de diseñar unas estrategias dentro de esta cadena de suministro para que la operación sea rentable desde el punto de vista social, es decir, que el producto pueda llegar cuanto antes y al mismo tiempo que la cadena sea eficaz y sencilla. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en la que no es factible trabajar en condiciones normales. Tenemos una ventaja, tenemos las carreteras y las calles despejadas, pero hace falta que ese producto se entregue y para eso hace falta que funcionen bien las compañías navieras, las compañías aéreas, los aviones, los barcos, las personas, los camiones. Y que tenemos que intentar también que evitar el riesgo para toda la gente que interviene en esa cadena, que al igual que nuestros sanitarios están también enfrentados a situaciones donde puede haber problemas de contagio. Con lo cual, tenemos que entender que en este momento la cadena de suministro también está fuertemente estresada porque tiene que hacer lo mismo que a diario en mejores condiciones porque están en juego otros valores, la vida, la situación, la seguridad y al mismo tiempo con menos medios de los habituales y con más problemas. Yo reitero que también sería importante reconocer todo el papel de las personas que están en este momento trabajando en cualquier parte del mundo para conseguir que al final nosotros recibamos esos materiales, esas medicinas, esos equipos. Esa gente se está jugando también mucho. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Pues tenemos problemas en la cadena de distinta naturaleza. Por un lado, nos hemos encontrado con un cambio de los paradigmas. Ya en este momento tenemos una situación en la que, por un lado, tenemos que dar respuesta a problemas, pero estos problemas son de distinta naturaleza. Estamos viendo, por ejemplo, que en los productos relacionados con la logística sanitaria hay zonas que están más estresadas, menos estresadas. Tenemos que adaptar la cadena y los servicios en función de la demanda de cada uno de estos, entre comillas, clientes. Está claro que si en este momento hay 7 comunidades que tienen una situación menos estresada, serán menos prioritarios. Eso exige, por tanto, que la red logística esté adaptada a las demandas, a los requerimientos de cada uno de estos actores importantes. Y pensemos que esta demanda está cambiando cada día, por horas. Por tanto, tenemos que estar trabajando en situaciones en las que lo que ayer por la tarde valía es posible que esta mañana ya no valga. Tenemos un problema. Habitualmente trabajamos con un proceso de planificación de la demanda. Pero claro, ¿cómo planifico yo ahora mismo la demanda? ¿Cuál es la demanda? Oímos hablar de grandes cifras, se van a comprar no sé cuántos millones de guantes o no sé cuántos millones de mascarillas o no sé cuántos cientos de miles de litros de geles o no sé cuántos respiradores. Pero en este momento es muy complicado. ¿Por qué? Porque además nadie sabe cuál es exactamente la demanda. Y aquí no estamos hablando de demanda en términos abstractos, estamos hablando de productos que son imprescindibles para garantizar la seguridad de todas las personas que intervienen en este proceso. Por eso, ahora mismo, la planificación de la demanda es un elemento relativamente secundario. Tenemos que trabajar a mayores, tenemos que intentar conseguir todo el producto que sea factible y luego podremos empezar a planificar cuando esa famosa curva empiece a descender y el sistema sanitario recobre, en este caso, la cierta normalidad, es decir, que consigamos ya entendernos en términos de demanda razonable. Tenemos que ver cuáles son los productos más prioritarios. Si escuchamos en ese exceso de información que estamos recibiendo todos los días, pues en unas zonas te dicen que no hay mascarillas, en otras que no hay trajes, que se están haciendo los trajes con bolsas de basura, con lo cual tenemos que entender cuáles son los productos más importantes para intentar conseguir que dentro de la cadena sean los primeros que lleguen. Nos enfrentamos a otro problema, que son dónde vamos a conseguir estos productos. Estamos viendo ahora desde procesos donde estamos organizando logísticas casi personales, grupos de personas. Ayer o antes de ayer salía en la prensa que los españoles residentes en Hong Kong o en Shanghái o en Pekín están organizando envíos de productos.
Pero nosotros eso, que es una ayuda y que además es muy importante para todos, estamos trabajando con las necesidades globales del país y de la Unión Europea. ¿Dónde conseguimos ese producto y dónde conseguimos fuentes de suministro fiables? Hemos visto que incluso gente con mucha experiencia puede equivocarse. El que haya trabajado en procesos de compra internacionales sabe lo difícil que es y lo complicado que es, y en este momento muchos más. Conseguir fuentes de suministro fiable. Aquí, por ejemplo, estamos metiendo también en la cadena logística otros elementos que también pueden ayudarnos. Acuerdos entre gobiernos, ayuda de los gobiernos, especialmente en este caso del gobierno chino, en relación con sus suministradores, pero ahora claramente las fuentes de suministro son un problema relevante. ¿Por qué? Porque sabemos que de ciertos productos no hay oferta suficiente. Y aunque haya procesos de reconversión de fabricantes, hay que entender, sé que no es fácil, pero hay que entender que en este momento de algunos productos magia no se puede hacer. Con lo cual tenemos que trabajar con la situación que hay y la gente que tiene que tomar decisiones, que tiene que comprar, que buscar, trabaja con la realidad que se encuentra, no con la que le gustaría. Y si en este momento estamos compitiendo, si la Unión Europea no ha sido capaz de organizar, por ejemplo, todo el tema de suministro y estamos compitiendo unos con otros, pues significa una ventaja para los vendedores y una dificultad para los compradores. Estamos viendo dentro de la cadena de suministro también otro principio fundamental. Estamos trabajando cada vez más en un entorno donde las tecnologías van a jugar y están jugando un papel más relevante. Esta crisis también ha permitido, digamos, una apuesta de largo de la intervención de las tecnologías de la información en todo el proceso logístico. Hemos visto que ciertos países en el mundo, los que hasta el momento han controlado mejor la pandemia, estoy pensando en Taiwán o en Singapur o en Corea del Sur o en China, han utilizado estrategias tecnológicas aplicadas al proceso de la pandemia. Esto tiene algunas incógnitas importantes respecto a las libertades individuales, al proceso de la privacidad, pero también ha demostrado que en un momento determinado las tecnologías de la información, la gestión del Big Data, está suponiendo la posibilidad, desde el punto de vista técnico, del control prácticamente al segundo de la pandemia. Es decir, podemos localizar quiénes son en este momento las personas que tienen los problemas, con qué entorno ha tenido problemas y dentro de eso la tecnología nos permite primero detectar y por tanto luego adjudicar productos, sistemas a las personas o a los grupos que estén más afectados. Con lo cual, la tecnología no solo ha venido para quedarse, sino que en este momento está demostrando su valor. En Europa esto está funcionando menos, aunque ya algunas de las últimas medidas incorporan procesos de tecnología que van a afectar también al proceso de la cadena de suministro. Cuanto haya mejor control y una información más exhaustiva, también será más fácil intentar adaptar el proceso de la propia cadena. Y ahora estamos viéndolo en Europa, en Israel, en otros países, que las tecnologías de la información se ponen al servicio de la lucha contra la pandemia. Repito que esto plantea algunos otros interrogantes, pero también ha demostrado que el mundo de la logística y el mundo de la tecnología ya son dos elementos absolutamente inseparables. Esto también es otra enseñanza para el futuro. Y luego también la crisis nos ha demostrado la necesidad de establecer sistemas de medición, elementos que nos permitan valorar si lo que estamos haciendo funciona bien o mal. Hoy decía en televisión el coordinador que para poder cambiar las medidas tienes primero que evaluar cómo han funcionado las anteriores. El problema es que aquí no hay tregua. Cada decisión incorrecta, cada elemento, cada toma de decisión, al igual que en la cadena logística, tiene un coste. Aquí el problema es que el coste suelen ser vidas humanas, sin querer dramatizar. Por eso tenemos que buscar sistemas de desempeño y de control que nos permitan evaluar con mucha rapidez todas las decisiones que estamos tomando. Y a partir de ahí, por tanto, adaptar nuevamente toda la cadena a los nuevos entornos. En ese momento también la tecnología puede ayudarnos mucho. Podemos medir con más facilidad y, por tanto, tomar conclusiones, extraer conclusiones que nos permitan valorar posibles cambios en la situación y posibles necesidades nuevas de la propia cadena. Respecto a la cadena logística, decíamos que en este momento se ha trastocado. ¿Por qué? Porque antes comentaba Santiago en la presentación que amablemente hacía, que, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo jugamos con los stocks? En una logística estresada, ¿cómo puedes valorar? Los principios tradicionales, queremos que haya poco stock, queremos que no haya una gran cantidad de productos, hoy en día posiblemente estén en debate. ¿Por qué? Porque ahora justo
Uno de los problemas que ha demostrado la situación es que el excelente funcionamiento de la cadena logística y de la cadena de suministro, que ha permitido que hoy en día una buena cantidad de empresas trabajen con muy poco material, sin embargo, en este caso en concreto, ha significado que el no tener ningún o pequeños stocks de seguridad supone que en el momento que haya cualquier cambio en las circunstancias, no tenemos planes de contingencia. Con lo cual, posiblemente, cara al futuro, todos los eslabones de la cadena logística tengan que ser revisados. Y principios sagrados hasta el momento, hoy en día, sean algo más complejos de manejar y ya no sean tan fáciles de solucionar. La planificación. Tenemos que incluir en todas las decisiones de planificación de la cadena logística poderosos planes de contingencia que en función de las expectativas que pueda haber de nuevos sucesos de cualquier naturaleza nos permitan abordar esto con una visión cada vez más amplia. Aquí yo creo que también en la cadena logística tiene que haber un proceso de cooperación. Claramente ya en este momento actores públicos, nacionales o internacionales, tienen que cooperar y la planificación tendrá que ser cada vez más global. Eso implicará posiblemente decisiones de todo orden. En el marco logístico unas, pero en el marco también social y organizativo, pues otro tipo de decisiones. El tema del aprovisionamiento en este momento es un debate importante. Habrán ustedes escuchado o habrán leído por ahí pues unos debates sobre la necesidad de relocalizar la producción. Con lo cual ahora habrá debates en cómo se gestiona la cadena de aprovisionamiento, cómo se buscan nuevos suministradores, cómo se cambia de suministradores, cómo establecemos. Decisiones que ahora en caliente yo creo que son complicadas de tomar. Ahora hay que resolver la situación, pero que habrá que darle alguna vuelta. No en el fragor de la batalla, porque si no las decisiones pueden ser igual de incorrectas. Pero bueno, tenemos que ver cómo funciona eso. La producción. Parece claro que en este momento, pues para muchas personas, el tema de que había que trasladar producciones, el tema de la deslocalización, el tema de la multilocalización, tiene también ahora mismo pues tanto detractores como personas que creen que es un elemento positivo. Yo creo que es un elemento que también tenemos que poner en la discusión y al igual que consideramos ciertas producciones, y lo estamos viendo estos días, como estratégicas o ciertos sectores, habrá que pensar qué sectores son estratégicos, no solo los tradicionales, energéticos, estos, sino productos farmacéuticos, sanitarios, seguramente adquirirán también la consideración de estratégico y eso tendrá consecuencias dentro de la cadena de suministro. El trabajo de la distribución, todo el proceso de distribución y entrega. Tenemos que ver cómo conseguimos que esto pueda funcionar. Estamos viendo ahora mismo cómo gracias al esfuerzo titánico que están haciendo muchas personas dentro de la cadena de distribución, el producto prácticamente nos llega a nuestros domicilios. Incluso en algunos casos, algunas administraciones están también tomando el compromiso de entregar el producto directamente a las personas, especialmente aquellas que tienen más dificultades. Con lo cual, también la distribución tiene en este momento un rol estratégico. ¿Cómo nos vamos a plantear en el futuro? ¿Cómo de repente una tensión importante? Es decir, ¿cómo una cadena de distribución es capaz de repente de superar pruebas de estrés y colocarse al 150 o al 200% de la demanda? Cualquiera que estos días quiera hacer un pedido a una superficie comercial o a un gran almacén estará viendo en sus propias carnes las dificultades de la distribución. Yo no me puedo inventar de repente, el otro día el responsable de una gran cadena me decía, nosotros no podemos inventarnos ni más vehículos ni más personas y encima tenemos también bajas, con lo cual, ¿cómo podemos conseguir que la cadena de distribución sea capaz de responder en ciertas situaciones a ese estrés de la demanda? Y luego, por último, ¿cómo conectar todos estos procesos? O sea, ¿cómo saber, al margen de los elementos más dramáticos que vemos a diario y que escuchamos cada poco tiempo en medios de comunicación o en redes sociales, cómo conseguimos recibir información que nos permita saber cómo está funcionando todo? Porque para llegar nuevamente al punto de planificación hace falta que vayamos recibiendo información. Para poder planificar tenemos que recibir constantemente información. Tenemos que conseguir esto que dicen de una de las grandes empresas del sector de distribución textil en España, que cada prenda que se vende en cualquier parte del mundo modifica su propia estructura de demanda y de producción. Pues también en esta situación de logística estresada tenemos que conseguir que la información que se va generando en el funcionamiento de la cadena llegue nuevamente al principio para conseguir retroalimentar todo el proceso. Necesitamos recibir información puntual de cómo están funcionando las cosas, porque esto es lo que nos permitirá
mejorar la planificación y que el día siguiente las cosas vayan mejor de lo que fueron ayer. Para darle una visión a toda la cadena logística, este dibujo, que es un poco antiguo, pero yo creo que nos viene bien para entender un poco la complejidad. Decíamos antes que entre el punto en el cual el proveedor fabrica o prepara los productos hasta el punto en que el consumidor, sea particular o sea una institución, un hospital o una entidad pública, hasta aquí hay un montón de procesos intermedios. Con lo cual, en este momento nos encontramos con un fuerte estrés en la cadena productiva. Decimos que la principal productora de muchos de los materiales que ahora mismo se están demandando en la cadena logística internacional están básicamente situados en Extremo Oriente. Países como China, por ejemplo, que acaba de salir del proceso de aislamiento, que empieza a poner en marcha toda su producción, que tiene un estrés propio de la propia demanda interna y tiene un estrés externo de la demanda externa de todos los países del mundo que quieren recibir. Tenemos que preparar estos productos, enviarlos a un punto de concentración para que al final estos aviones que estamos viendo o barcos consigan llegar y recibir el producto y, por tanto, traerlo. Pero cada una de estas flechas rojas que vemos por aquí implican procesos de transporte terrestre, marítimo, aéreo. Implican procesos documentales, gestión de documentación comercial, aduanera, de seguridad. En muchos de los productos, certificaciones específicas, controles de calidad. Tenemos que conseguir que esto llegue al punto donde nosotros concentramos el producto. Es decir, estamos viendo que los aviones llegan a los aeropuertos o los barcos a los puertos. Entonces, en este momento tenemos que conseguir que ese proceso sea lo más rápido. Pero claro, si todas estas estructuras intermedias tardan tiempo, tenemos que pensar que cuando alguien dice que hace falta otros productos, desde el famoso papel higiénico hasta, no sé, compresas sanitarias o mascarillas, todo esto va a llevar un plazo de tiempo, aunque venga en avión. No va a ser una cosa fácil. Lo que podemos hacer es tratar de facilitar. Por ejemplo, aquí es muy importante todo el tema de la gestión de aduanas y controles. Y es un tema que no se ha conseguido aún resolver de forma productiva. Tenemos que llevar ese producto a ciertos almacenes intermedios en función de esa demanda anterior que hemos visto, que va modificándose cada momento, para que al final los distribuidores sean capaces de llevarlo a los puntos donde ese producto va a ser utilizado. Hospitales, centros sanitarios, residencias, unidades militares, donde toque. Pero para que todo esto funcione, repito, vayan viendo toda esa cantidad de flechas rojas que van a suponer la aparición de procesos de transporte, de envíos, de controles documentales, de controles estadísticos, arancelarios, de seguridad. Por tanto, el proceso vemos que es extremadamente complejo. Y ya para ser respetuoso con el tiempo que nos decía Santi y ir acabando para dar paso a las posibles preguntas, ¿qué nos está planteando por el momento? Como esta situación está cambiando, es posible que la semana que viene tuviéramos que modificar o cambiar. Pero yo sí creo que hay algunos elementos que en este momento se plantean para un debate inmediato, incluso para tomar lecciones del propio proceso y ver cómo podemos mejorar toda la gestión de la cadena logística y de la cadena de suministro. Yo lanzo algunas y estos son opiniones personales, por tanto, ustedes son libres de considerarlas más acertadas o no. En primer lugar, está habiendo un debate, a veces un poco simple, sobre el tema de la globalización. ¿Por qué? Porque hasta ahora, pues todos veíamos lo agradable que era, en muchos aspectos relacionados con la logística, la posibilidad de pensar que yo me levantaba por la mañana y podía desayunar un kiwi que venía de Nueva Zelanda o ponerme una camisa que había sido fabricada en la India o trabajar con un ordenador que venía de Taiwán. Ahora mismo, de repente, el problema es que todo eso, que antes era una cosa muy positiva, ahora eso nos hace pensar que la globalización implica que posiblemente el hecho de que estos productos vengan de ciertos sitios implica distancias largas, transporte complicado, mucho tiempo en el proceso de llegada a la mercancía y a lo mejor el tema, pues tenemos que darle alguna vuelta. Es decir, globalización sí, pero yo entiendo que todos debemos ser conscientes que uno no organiza el proceso económico o globaliza o desglobaliza por una decisión personal. Cualquier cambio aquí que nos planteemos es un cambio que llevará mucho tiempo y mucho esfuerzo. Por tanto, cambios los imprescindibles, pero no pensemos que podemos darle una vuelta global a toda la cadena de suministro como está organizada a fecha de hoy. Ya ha habido intentos en los 2 o 3 últimos años
en el mundo textil, en el mundo de la informática, y sabemos que son procesos no especialmente sencillos. En segundo lugar, le vamos a dar una vuelta también a todos los temas de aprovisionamiento, es decir, dónde y cómo y a quién compramos. Hace falta que en nuestras gestiones tengamos en cuenta la seguridad, la fiabilidad, la confiabilidad de las fuentes de suministro. Tenemos que pensar que en ciertos productos puede ser, no digo aceptable, pero puede ser razonable que aparezcan otros intereses, pero en temas como estos tiene que haber un juego global que nos implique también la gestión del aprovisionamiento de una forma mucho más correcta. Esto puede suponer también la necesidad de cambiar el procedimiento y de repente establecer la aparición de proveedores estratégicos que deben tener su propia situación. No tan ligada a la oferta y a la demanda, sino también a la necesidad de garantizar ciertos productos básicos en cada mercado. Otro tema que está saliendo en los debates, fundamentalmente en los procesos, digamos, en las redes sociales y demás, es el tema del acercamiento. Todos queremos que los proveedores estén mucho más cerca. Esto, bueno, como principio teórico es aceptable, pero como principio práctico es más complicado. Entonces yo creo que es verdad que habrá que darle vueltas a algunos procesos en la cadena de producción y de suministro, pero que precisamente el sistema de apertura comercial mundial ha sido un elemento de crecimiento y podremos ver qué cosas hay que moderar o cambiar. Pero pensar que ahora de golpe vamos a deshacer y va a ser factible que todos llegar a un proceso, en el fondo algunos están volviendo a defender procesos de autarquía, yo creo que la historia nos ha demostrado que eso no ha funcionado razonablemente bien en ninguna parte del mundo, con lo cual acercamiento es posible en ciertos productos, en el campo alimentario, en productos estratégicos, pero claramente hasta ahora el proceso de apertura comercial yo creo que a nivel global ha implicado mejoras importantes para el funcionamiento de todas las sociedades. Está también en debate, antes lo comentaba Santi, el tema de los stocks. ¿Es factible funcionar como están ciertos sectores industriales en España con stocks de menos de 8 o 10 horas de funcionamiento? Pues es posible y la cosa ha funcionado muy bien en muchos sectores y ha permitido con sistemas como el Just in Time trabajar con stocks muy limitados y con una logística muy eficiente y muy fluida, pero también vemos que eso en algunos momentos puede ser un inconveniente relativamente poderoso. Entonces tenemos que plantearnos, bueno, pues cuáles serán los stocks, si es posible que los paradigmas de stocks de seguridad haya que modificarlos, que juntos como elementos de las demandas más, los flujos más dinámicos o no, tendremos que establecer ciertos planes de contingencia que también afectarán a los stocks. Entonces, un principio tradicional, en este momento es posible que haya que darle también alguna vuelta. La sostenibilidad. Ahora mismo, como mucha gente pues ahora tiene tiempo para darle vueltas, se está planteando también todos los procesos de sostenibilidad. También a la cadena de suministro se nos exige sostenibilidad. Entonces tenemos que pensar dentro de nuestra propia estructura cómo vamos a conseguir mejorar, hacer esto más sostenible, temas relacionados con el consumo energético, el consumo de productos, los problemas con los envases y los embalajes, que hoy en día también tienen un fuerte debate por el tema de la seguridad o no de los envases y embalajes, con lo cual otro aspecto también a darle alguna vuelta a un futuro, en un futuro inmediato. La tecnología, yo creo que va a ser de los campos que salgan más reforzados. Está claro que nuestro campo de actividad, la cadena de suministro, la cadena logística, tiene en este momento un fuerte compromiso con las innovaciones tecnológicas. El problema es que, como hemos visto, esto no llega ni igual a todos sitios, ni igual a todo tipo de empresas, ni es tan fácil ni tan sencillo. Pero claramente el futuro inmediato, el presente, y el futuro inmediato está ligado a que todas las empresas tengan una mucho mayor inversión en tecnología, tanto desde el punto de vista del hardware, es decir, de los equipos o del software, como de la preparación tecnológica de la gente que trabaja en nuestra cadena de distribución. Cada vez tendremos menos gente no cualificada y cada vez gente más cualificada. La cadena de suministro requiere un fuerte proceso, lo cual implicará también una llamada de atención para los procesos de cooperación interempresarial. Está claro que muchas empresas pequeñas y medianas tendrán que hacer un esfuerzo y posiblemente si ese esfuerzo es colectivo será algo más sencillo. Un elemento destacado, yo creo, del proceso actual
relacionado con la logística y la cadena de suministro y la pandemia ha sido el fuerte impulso al comercio electrónico. Estamos viendo cómo el comercio electrónico es de las actividades que ha seguido funcionando, que demuestra que en una situación como la actual puede ser un elemento dinámico, la falta de conexión física, el elemento de facilidad que da la tecnología para el cierre de operaciones, pero el comercio electrónico sigue teniendo como un elemento distintivo, por un lado, su rapidez en el proceso, la gestión eficiente, pero por otro lado, la necesidad de una logística física. Con lo cual, claramente, el comercio electrónico y su crecimiento estarán muy ligados a establecer sistemas logísticos eficientes. Yo puedo trabajar con la mejor plataforma, tener los mejores sistemas de pago, pero como no tengo un sistema de distribución que además sea muy competitivo en términos de dinero y de tiempo, esto implicará necesidades. Ahora estamos viendo en la crisis cómo se han modificado elementos como los pagos, hay mucha más flexibilidad, se está estableciendo por primera vez financiación en los procesos de comercio electrónico. Por primera vez no, pero vamos, se está estableciendo de forma más amplia, se están cambiando ciertos procedimientos habituales en el comercio electrónico, pero la logística va a seguir siendo un poco o el talón de Aquiles o la fuerza motriz en la que el comercio electrónico pueda alcanzar su máxima expresión. Y por último, tenemos que darle también una vuelta a todos los procesos de distribución, especialmente la última milla, es decir, la llegada del producto a los consumidores, sean estos colectivos o individuales. Entonces, primero, cómo gestionarla en un momento como el actual, en que de repente hay dificultades operativas, dificultades técnicas, dificultades de seguridad para el personal que interviene, donde además hay un contacto con consumidores, con almacenes. Entonces, tenemos que ver cómo somos capaces también de darle una vuelta y cuáles serían los principios que afectarían a todo el proceso de distribución. Y con esto solo me queda agradecerle su amabilidad, su atención y ponerme a su disposición por si hubiera alguna pregunta. Pues muchísimas gracias, Alejandro. A mí me gustaría preguntar, como bien sabes, dentro de nuestro MBA en negocios internacionales en el que das clase, pues nos llevamos a los alumnos a China todos los años. Y precisamente este año no hemos podido ir por todo lo que ha estado ocurriendo. Y en relación al caso chino, que sabes que nos interesa muchísimo dentro de la casa, es uno de nuestros mercados hacia los que nos estamos acercando y hacia que recibimos más alumnos cada vez, me gustaría saber si opinas que si China va a seguir continuando siendo la fábrica del mundo, ¿no? Yo creo que China en muchas cosas va a seguir siendo la fábrica del mundo, pero aquí van a coincidir dos cosas. Por un lado, la vocación de muchos países demandantes que quieren también establecer otro tipo de cautelas y, por tanto, va a bajar en algunos aspectos la demanda de ciertos productos de China para favorecer una producción más cercana, más localizada. Y por otro lado, que la propia China supongo que también va a utilizar esta crisis para poner en marcha lo que las últimas decisiones que tomó el gobierno chino, que es ir estableciendo una posición en la que su mercado productivo tenga cada vez más valor añadido. Con lo cual, creo que va a haber áreas donde va a ser muy difícil cambiar a muy corto plazo lo de China. Se están produciendo ya corrimientos significativos, por ejemplo, en el sector textil, empieza a verse en el sector también informático, pero por el momento yo creo que va a ser difícil. Otra cosa es también esa pelea que está habiendo por el tema de la propia visión de China. Ahora el gobierno británico nombra una comisión para investigar el posible rol de China en la expansión de la epidemia y, por tanto, la posible visión de China, y eso puede suponer también un cierto marco de nuevas barreras a la expansión del comercio chino. Pero yo creo que China va a seguir teniendo un papel importante, relevante en la cadena global de suministro. De acuerdo. Decías antes que había cierto recelo hacia los envases, hacia los embalajes. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto de cara a futuro? ¿Cuál es el futuro de la logística en relación a todo lo que tiene que ver con el packaging? Pues yo creo que ahora estamos viendo, no sé, cuando vas a la compra, cuando traes luego los artículos, que les quitas la protección exterior, que les echas a veces a los envases agua con lejía. Estamos viendo el rol de los procesos de protección física, es decir, la posibilidad de que los sistemas te permitan, por un lado, mejorar la percepción de calidad y garantizar la seguridad. Con lo cual yo creo que también la crisis va a ser un impulso para el desarrollo de nuevos sistemas de protección física que, junto con la protección de la calidad del producto, implique también una mayor seguridad para el consumidor.
El problema de esta ecuación es que hay que meterle también el aspecto de sostenibilidad, con lo cual todo el mundo va a querer que esto sea también en base a procedimientos que permitan la reutilización o el reciclaje de todas estas cosas. Yo creo que va a haber una tensión dinámica muy positiva en el mundo de la protección física, como un elemento de garantía para el consumidor y para la sostenibilidad. Fenomenal, muchas gracias. Luego, por último, me gustaría preguntarte, porque en relación al COVID-19, parece que hemos vuelto a las fronteras dentro de la Unión Europea. Pues me gustaría saber qué va a pasar a nivel de mercancía con fronteras, con documentos, con barreras físicas incluso, no solamente dentro de la Unión Europea, sino a nivel mundial. Se van a producir ciertos procesos, quizá de vamos a tener que necesitar más tiempo para enviar una mercancía del punto A al punto B. Pues lo estamos viendo. Estos días ha habido quejas en algunos países, en algunas ocasiones también en el nuestro, en España, sobre que en un momento de crisis como el actual, pues se seguían imponiendo aranceles o haciendo ciertos controles que ralentizaban las entregas. Aquí han coincidido informaciones reales y a veces también fake news interesadas. Pero yo sí creo que de esta situación, donde por primera vez se han vuelto a establecer fronteras físicas en muchos países, cierres de fronteras que no se habían producido en muchísimos años, yo sí creo que va a haber una tendencia, por lo menos a corto plazo, no sé si la palabra es aislacionista, pero sí a un cierto control social. Estamos viendo ahora en algunos países de repente nos hemos encontrado con que ciudadanos europeos estaban siendo rechazados socialmente en ciertos países por el miedo a los problemas de contagio. Pues esto también puede afectar a todo el tráfico de mercancías. Esto se une a una batalla en la que llevamos ya 2 o 3 años con algunos países del mundo que están suponiendo un crecimiento importante de las barreras, tanto las tradicionales, aranceles y demás, como las barreras no tradicionales, todo el tema de gestión documental, certificaciones. Y a esto se une también la necesidad de un mayor énfasis en los controles de calidad. Claro, cuando un producto llega en mal estado, parece que no nos preocupa demasiado, pero si es un test del coronavirus, sí nos preocupa. Con lo cual yo creo que sí está habiendo un crecimiento, habrá un crecimiento de todos los procesos de control y certificación, que será importante que también con la incorporación de nuevos elementos tecnológicos permitan que esto no suponga una ralentización, pero quizás a corto y a medio plazo haya interferencias negativas en este territorio. Fenomenal, Alejandro. Pues no hay más preguntas por mi parte. Agradecerte tu presencia en la tarde de hoy y a todos vosotros que estáis ahí al otro lado, recordaros que el ciclo de ponencias Quédate en casa continúa. Ahora tenéis dentro de 10 minutos, arranca Jaime Azores, tiene otra sesión. Y os recomendaría que entráis a las páginas web tanto del CEF como del Audima, porque todas estas charlas tan interesantes como la que os acaba de aportar Alejandro, pues van a continuar durante todas estas semanas para que podáis seguir formándoos en estos tiempos del coronavirus. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.